nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Estamos todavía en el mes de julio y este mes estamos hablando sobre sacerdocio. Y bueno, yo le puse por título a esta predicación: sacerdote sin sacerdocio o sacerdote sin oficio. Vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando lo tengan, se pueden poner sobre sus pies, los que puedan hacerlo. Los que no, pueden continuar sentados. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias porque tu hermoso Espíritu está con nosotros. Creemos, Señor, que tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia y por tu palabra, Señor. Oramos para que lo que se hable en esta mañana pueda quedarse en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que podamos retener aquello que viene de parte tuya, Padre, y que desechemos aquello que consideramos que no es tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sacerdote sin sacerdocio o sacerdote sin oficio. Ezequiel significa, el nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, en el año 597 antes de Cristo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entra 3 veces a Jerusalén. En la primera entrada de Nabucodonosor es cuando toma a Daniel y a los amigos de Daniel y a los príncipes que están en Jerusalén. En la segunda entrada de Nabucodonosor, que es en el 597, donde Ezequiel es tomado y llevado cautivo junto con los que ya estaban allá en Babilonia y a otras personas más. Y la última entrada de Nabucodonosor a Jerusalén la hizo para destruir la ciudad. Ezequiel empieza su ministerio 4 años después de haber sido deportado a Babilonia. Es decir, si estaba en el 597 o en el 597 llegó a Babilonia, en el 593 antes de Cristo empieza él su ministerio. Lo que quiere decir también con los años, en el 597, el 593 y los años está ahí, que Ezequiel y Daniel eran contemporáneos. Se cree que cuando Daniel es deportado tenía alrededor de 14, 16 años y que es la misma edad que tiene Ezequiel, estando Ezequiel en Jerusalén junto con Daniel. Entonces, a los años cuando Ezequiel es llevado a Babilonia, tiene la misma edad de Daniel y empieza después de 3 años a predicar. Cuando Ezequiel llega a Babilonia, Daniel ya era una persona reconocida como sabio ahí en Babilonia. La diferencia entre Ezequiel y Daniel es que Daniel estaba en el templo, estaba en el palacio, estaba junto al rey Nabucodonosor, mientras que Ezequiel estaba con el pueblo. Empieza el libro de Ezequiel que él estaba junto con los cautivos en el río Quebar. Se cree que los cautivos, los que estaban en el pueblo de Babilonia, se instalaron junto al río Quebar porque más o menos les recordaba a Jerusalén y ellos hicieron sus casas en ese lugar. También otro de los contemporáneos de los profetas que fue contemporáneo de Ezequiel y Daniel fue Jeremías, solo que Jeremías ya era un poco más grande que estos dos, y algunos autores refieren que tanto Daniel como Ezequiel
fueron inspirados por Jeremías para llevar el mensaje que Dios les estaba dando, ¿no? En alguna de las ocasiones Daniel menciona a Jeremías y Ezequiel también, solo que Jeremías, como les digo, era mucho más grande, o era un poco más grande que estos dos. Ezequiel venía de una familia de sacerdotes. En el capítulo, o en el 1, en el versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Ezequiel, como Jeremías también venía de familia de sacerdotes. Ellos estaban preparándose para ejercer el ministerio sacerdotal. Cuando nosotros hablamos del oficio o del ministerio sacerdotal y de cualquier oficio que se habla en Israel, eran oficios sumamente importantes, todos ellos. Los que eran sacerdotes y tenían hijos varones, sus hijos eran también sacerdotes. Es decir, que el oficio que la familia ejercía era un oficio que iba de generación en generación. Si tu papá era pescador, tú sabías que en algún momento tú ibas a ser pescador. Tú no podías ser agricultor, tú no podías ser sacerdote, tú no podías ser un levita, tú no podías ser otra cosa que no fuera aquello que tu papá estaba haciendo y que tu abuelo hizo y que tu bisabuelo hizo, y así, etcétera, etcétera. Entonces el oficio era un trabajo familiar, iba pasando de generación en generación. Así que si tu papá era sacerdote, sabías que en algún momento tú ibas a continuar el oficio sacerdotal. Era el caso de Ezequiel. Él esperaba en algún momento tener la edad suficiente para hacer el primer sacrificio en público. Los sacerdotes, cada uno de ellos hacía el sacrificio en público cada año, cada mes. Cada vez que se hacía sacrificio, se iban rotando los sacerdotes para hacer ese sacrificio. Solamente el sumo sacerdote era el único que entraba al lugar santísimo una vez al año para presentar la ofrenda, ¿no? En el día de expiación. Era el único sacrificio que lo hacía el sumo sacerdote. Los demás sacrificios, los otros sacerdotes se iban rotando. Entonces, tanto Jeremías como Ezequiel estaban esperando el momento en el que ellos les tocara subir a dar el sacrificio. Les digo, los hebreos en el tiempo del Éxodo y lo que siguió en los Jueces y los primeros libros de Reyes, tanto como los judíos, después de que el reino del norte es destruido por los asirios, eran familias, eran pueblos que tenían una tradición familiar en cuanto a los oficios. Para nosotros probablemente no nos diga nada el que Ezequiel sea sacerdote y que esté en Babilonia sin ejercer su oficio, porque en este tiempo nosotros podemos pensar: si mi papá fue electricista, y yo, ¿por qué serlo, no? Yo puedo estudiar una carrera, estudiar una ingeniería, estudiar medicina, estudiar cualquier otra carrera, contador público, administración, etcétera, y puedo ser algo totalmente diferente a lo que mi papá fue. Pero en el tiempo de ellos no, era muy importante seguir la tradición familiar. Cuando Jesús empieza su ministerio y que lo ve la gente de su pueblo, dice: ¿qué no es el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan? Es el hijo del carpintero. O sea, pensando que Jesús tenía que seguir la tradición familiar y pues ser carpintero él, ¿no? Hay películas como la de La Pasión, si la han visto, donde se ve alguna imagen que como que Jesús recuerda algo y aparece haciendo una mesa. ¿No la han visto? Entonces, ¿por qué hace eso el autor? Porque está pensando en esa tradición familiar, ¿no? Que Jesús tuvo que en algún momento ejercer antes de los 30 años lo que en la familia se hacía, que era la carpintería. Si en el Nuevo Testamento estaba tan marcado como en los apóstoles, ¿no?
eran pescadores, muchos de ellos. En el Antiguo Testamento todavía era más marcado seguir la tradición familiar. Ezequiel se encontraba en una ciudad desconocida para él, sin poder ejercer el oficio que su familia tenía, que era el sacerdotal. No había un templo donde hacer el sacrificio. Y a lo mejor podemos pensar, pues si no había un templo, ellos podían haberse juntado como lo hacemos en este tiempo en cualquier parte y hacer el sacrificio que se tenga que hacer. Para los judíos o para los hebreos no podían hacerlo de esa manera. Ellos, para realizar el sacrificio, tenían que hacerlo en el templo. Cuando Moisés sale con todo el pueblo de Egipto, Dios le manda a que él construya el tabernáculo y les da las medidas del tabernáculo. Y entonces a donde iban ponían el tabernáculo en la misma dirección siempre. Y ahí en el tabernáculo de reunión es donde se realizaba el sacrificio. Ellos no podían pararse en cualquier parte y decir, aquí vamos a sacrificar. ¿Y lo que hacemos? Ponemos las tiendas. No, así vamos a sacrificar. Ellos no podían hacer eso. Ellos ponían el tabernáculo en la misma dirección siempre. Tenían que hacer el sacrificio siempre hacia la misma dirección. No podían saltarse esa regla. Cuando David propone a Dios realizar o construir un templo, y Dios le dice, tú no me puedes construir templo porque eres un hombre de guerra, pero tu hijo lo va a hacer. Y Salomón, cuando construye el templo, empiezan a hacerse los sacrificios ahí. Así que cuando Ezequiel es llevado a Babilonia, se encuentra en un lugar donde no hay templo, donde no puede ejercer su oficio, donde está como sacerdote sin poder ejercer el sacerdocio. No podía sacrificar ahí y se encontraba solamente junto al río Quebar, platicando con las demás personas, quizá pensando, ojalá que en algún momento Dios nos va a llevar a Jerusalén y pueda realizar el oficio para el cual mi familia ha sido llamada. Lo mismo le pasó a Jeremías, ¿no? Él apenas iba a empezar a ejercer el oficio cuando Dios lo llama al ministerio profético. Aún en este tiempo en Jerusalén no se realizan sacrificios porque aproximadamente en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén fue destruido. Entonces, si no hay templo, no hay sacrificios. Ahorita no hay templo, no hay sacrificios. Cuando estaban cautivos, el pueblo de Judá, cuando estaba cautivo el pueblo de Jerusalén en Babilonia, y todavía el templo estaba de pie, en Jerusalén se continuaban haciendo sacrificios. Pero cuando Nabucodonosor entra por tercera vez, destruye el templo. Y después de la destrucción del templo, durante casi los 70 años de exilio, no hubo sacrificios en Jerusalén, hasta que Nehemías regresa y construyen o reconstruyen el templo. Y es cuando el profeta dice que ven el templo más pequeño o menos bonito que el templo de Salomón, y los ancianos que eran pequeños y que vieron el primer templo cómo era y ven este segundo, dicen, se jalaban las barbas, dice la historia. Y entonces dice el profeta, no se preocupen por el templo, porque la gloria postrera va a ser mucho mayor que la primera. O sea, no importa el lugar, lo que importa es la presencia de Dios dentro del lugar. Y es hasta entonces donde se reanudan los sacrificios. Bueno, regresemos a Ezequiel diciendo, estoy en Babilonia, tengo 3 años, casi 4 años cautivo y no puedo ejercer mi oficio. Entonces es cuando Dios en el versículo 3 le dice, vino la palabra del Señor sobre el sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, en Babilonia. Dios llama a Ezequiel al ministerio profético.
Vino ahí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. No había templo para sacrificar, no había un lugar para los sacrificios, pero Dios lo llama al ministerio profético, y el ministerio de Ezequiel era, o la misión de Ezequiel era explicar por qué el pueblo estaba cautivo. La misión de Ezequiel, con sus visiones y sus profecías, era explicar el porqué de la cautividad. Y empieza él a tener visiones y profecías y contárselas al pueblo y diciéndole: por esta razón es que nosotros estamos cautivos. Ezequiel, un sacerdote sin sacerdocio, un sacerdote sin oficio, que Dios llama y le da otro oficio, el oficio de la profecía, para que él, estando ahí junto al río Quebar, pudiera explicarle al pueblo que estaba cautivo, ¿por qué es que estaban cautivos? Jerusalén, los judíos, en el tiempo de Nabucodonosor, era un pueblo muy egocéntrico. Ellos sentían que como Dios estaba de su lado, nadie iba a poder penetrar las murallas de Jerusalén. Sí, estamos sitiados, decían. Sí, cierto, está Nabucodonosor a la afuera del pueblo, a las afueras del pueblo, pero no va a poder penetrar. Dios está con nosotros. Era lo que decía el pueblo. Cuando Jeremías se levanta a profetizar y les dice: va a entrar Nabucodonosor y nos va a llevar cautivo, los falsos profetas le decían al rey: no le hagas caso. No sé si han leído o recuerdan cuando Jeremías se pone un cepo, ¿no? Y les dice: así nos van a llevar cautivos. Y un falso profeta se lo destruye y le dice: así como destruí esto, así dice el Señor que va a destruir a Nabucodonosor. Y Jeremías le dice: no es cierto, Dios no te ha mandado a decir eso, porque Nabucodonosor va a entrar y nos va a destruir. Y los reyes nunca le hicieron caso a Jeremías, hasta que Nabucodonosor, entró la primera vez, se llevó a sus príncipes, entró la segunda vez, se llevó a su pueblo, y entró la tercera vez y destruyó el pueblo. Ellos pensaban: nosotros somos invencibles porque Dios está con nosotros, nos sacó de Egipto, nos llevó por el desierto 40 años, nos llevó a conquistar la tierra prometida, tuvimos el tiempo de los jueces, nos dio un rey, nos dio otro rey, nos dio otro rey, dividió el reino, pero los reinos prevalecieron. El reino del norte fue destruido porque allá no había templo. El reino del norte fue destruido porque se levantaron lugares altos y adoraron a otros dioses. Pero nosotros, decían, que estamos en Jerusalén, no vamos a ser destruidos. Y en el año 586 antes de Cristo fue destruido el templo de Jerusalén. Y Ezequiel, años antes, está ahí en Babilonia, en tierra de los caldeos, explicándole a la gente por qué estaban en la cautividad. Y les estaba diciendo: ustedes, los que estamos aquí, no vamos a tener tiempo de llorar a nuestros muertos, porque la cautividad, porque la destrucción va a venir rápida. No vamos a tener tiempo de llorar a nuestros muertos. Más adelante Dios le dice a Ezequiel: voy a quitarte el deleite de tus ojos, voy a quitarte a tu mujer, se va a morir tu mujer, y cuando estés en el funeral tú no vas a llorar. Fíjense lo que le está diciendo a Ezequiel: cuando estés en el funeral tú no vas a derramar ninguna lágrima. Y cuando el pueblo te pregunte por qué es eso, tú le vas a decir: porque así va a ser cuando venga la destrucción de mi pueblo. No van a tener tiempo de llorar, va a ser tan rápido que no van a tener tiempo de llorar. Los estudiosos o los de la
llamada alta crítica, que ellos cuestionan todo el Antiguo Testamento. Dicen, o decían ellos, que Ezequiel, las visiones de Ezequiel eran un hombre que tenía esquizofrenia. Ellos pensaban que Ezequiel era un esquizofrénico por el tipo de visiones que él tenía. Ver las visiones que tuvo, ver esos monstruos, digamos. Vi a un ser que tenía 4 alas y con 2 alas volaba, y con las otras 2 se cubría su cuerpo, que tenía cara de hombre, que tenía cara de águila, que tenía cara de buey, que tenía unas ruedas, y esas ruedas se elevaban, y cuando se elevaba él, las ruedas también se elevaban, y cuando caía, también las ruedas caían. Y ver ese tipo de visiones, en un momento dice Ezequiel, y estaba yo junto al río Quebar, hablando con las personas de Jerusalén, con los cautivos, y de repente el Señor, dice, me tomó de las quedejas y estaba yo en el templo. Las quedejas es las trenzas, ¿no? Me dijo, me tomó de las greñas el Señor y me llevó hasta el templo de Jerusalén. Él estaba allá en Babilonia y Dios en el Espíritu se lo llevó hasta Jerusalén. Dice él que miró el templo y cómo la gloria de Dios estaba en el altar, y cómo después cambió a otro lugar y se cambió al umbral y se fue a los atrios, y de repente la gloria de Dios se fue y se perdió entre el monte, y en la gloria de Dios en el templo ya no estaba la gloria de Dios ahí. Y Ezequiel estaba explicando el porqué del cautiverio. Es porque la gloria de Dios había abandonado a su pueblo. Mientras ellos pensaban, somos impenetrables porque Dios está con nosotros, Ezequiel está diciendo, la gloria de Dios abandonó el templo. Ya no está Dios ahí con ellos. Y es por eso que va a entrar Nabucodonosor. Y es por eso que nos trae cautivos. Y es por eso que va a ser destruido Jerusalén. Pero aún con todas esas señales, no creían que podían ser destruidos, no creían que sus murallas podían ser penetradas, y mucho menos pensaban que el templo podía ser destruido. En este tiempo nosotros le damos poca importancia a los templos. Nos ponemos muy espirituales y decimos, como decía el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces, cuando nos ponemos así tan espirituales, diciendo que nosotros mismos somos el templo, que nuestro cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo, hacemos un lado o le restamos importancia a este templo, a la casa del Señor. En el tiempo del Antiguo Testamento, el templo era tan importante que sin él no había sacrificios. Era tan importante que Ezequiel estaba mirando cómo la gloria de Dios estaba abandonando el templo. En este tiempo, el templo, este lugar hecho de concreto, de bloc o de ladrillo, hecho de madera o como quiera que esté construido, es un lugar que está dedicado para adorar al Señor. Es un lugar donde la gloria de Dios también se manifiesta como se manifestaba en el Antiguo Testamento. Es un lugar es un lugar que se tiene que respetar como respetaba el tabernáculo de reunión. La semana antepasada nuestro pastor predicaba acerca del tabernáculo, ¿no? Y mostraba las imágenes, cómo estaba colocado, y nos decía más o menos cómo sería la distribución en este tiempo, siendo los atrios, el patio, el lugar santo, esta parte de aquí, y el lugar santísimo. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, nadie entraba al lugar santísimo sino el sumo sacerdote una vez al año, amarrado con una cuerda y campanas, por si estaba en pecado, entraba al lugar santísimo, pues caía inmediatamente muerto. Entonces ya nomás escuchaban que sonaban las campanas y lo jalaban, ¿no? Y entonces nombraban a otro sumo
sacerdote que tenía que entrar al sacrificio. Entonces, si nombraban a otro sumo sacerdote y ese sumo sacerdote ya sabía que si al momento de traspasar el velo iba a caer muerto, ¿no? Entonces tenían que ellos, si caía muerto uno tras otro, tenían que ir nombrando sumos sacerdotes hasta que entraba uno que no estuviera en pecado y pudiera hacer sacrificio por el pueblo. En este tiempo, cuando Jesús murió en la cruz, el velo del lugar santísimo fue rasgado y en este tiempo tenemos entrada libre al lugar santísimo. Pero hemos descuidado precisamente el lugar santísimo. Hemos descuidado el lugar santo, hemos descuidado lo que representa este templo. En la mañana hablábamos del bautismo en agua, de la Santa Cena y del lavatorio de pies. Y decíamos lo que significa esos ritos que nosotros tenemos como iglesia cristiana. Y cómo en este tiempo hemos ido abandonando eso e ido sustituyendo la importancia de ellos. Pablo dice acerca de esos ritos que cada vez que los hacemos estamos anunciando la muerte del Señor y por consecuencia la segunda venida de Cristo. Y como hemos hecho a un lado eso, también hemos hecho a un lado el templo. Hemos descuidado lo que significa este lugar, dejando que nosotros o nuestros niños coman dentro de este lugar. Y no hablo del lugar allá sentados, sino acá arriba. Hemos venido en algunas ocasiones en la mañana y hemos encontrado botellas de soda allá arriba. Hemos encontrado envolturas de sabritas arriba. Y no solamente hemos encontrado eso, sino que hemos venido y hemos visto a gente comiendo y tomando. Entonces hemos descuidado la importancia, la solemnidad que tiene este lugar. ¿Por qué? Porque lo disfrazamos de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Y es cierto, pero como Ezequiel estaba mirando que la gloria de Dios abandonó el templo, en este tiempo nosotros podemos ver que la gloria de Dios también puede abandonar nuestro templo. También puede abandonar el templo agua viva. Si Dios dice, no puedo estar en este lugar o no quiero estar en este lugar. Y si alguien tuviera el ministerio de Ezequiel, quizá en lo espiritual viera como vio él en el templo de Jerusalén y estaba en el umbral y de repente se fue a los atrios y la miré cómo se desapareció. Y corremos el riesgo de que la gloria de Dios abandone nuestro templo. ¿Por qué? Porque este lugar en el que estamos nosotros, hermanos, es un lugar dedicado para la adoración a Dios. No es nuestra casa donde podemos orar y tenemos nuestros tiempos devocionales, pero nuestra casa no está dedicada a la adoración a Dios. Nuestra casa está dedicada para que vivamos, mi esposa, mi hija y yo. Y sí fue el pastor cuando recién nos cambiamos y oró por ese lugar y ungió ese lugar, pero no, mi casa no está dedicada a la adoración como está dedicado a este lugar. Y nosotros como miembros, como gente que viene aquí, le hemos perdido el respeto al templo. Le hemos perdido y se le hemos faltado muchísimo. Y si continuamos haciéndolo, va a pasar lo que el profeta Ezequiel dijo: miré cómo la gloria de Dios abandonó el templo. En el versículo 28 de ese mismo capítulo 1 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Versículo 1 del capítulo 2. Me dijo:
hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ezequiel estaba mirando la gloria de Dios. Todo el capítulo 1 habla cómo él miró la gloria de Dios. Cuando él narra el ser o los seres que estaba viendo, y dice, y ellos caminaban derecho hacia adelante, nada más. Cuando él narra lo que estaba viendo, dice, después de esto, después de ver a este ser, de mirar a este ser con esas ruedas y todo esto, miré como que se apartaron los seres y miré allá a alguien, dijo, sentado sobre un trono. Y entonces dice, cuando miré todo esto y este resplandor, me postré. Entonces alguien me habló y me dijo, hijo de hombre, levántate porque voy a hablar contigo. Ezequiel estaba viendo la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Dios quiere hablarnos. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. Dios quiere seguir llenando este lugar, este templo, con su gloria. Y que cada persona, cada uno de los que entremos a este lugar, podamos mirar esa gloria. Lo que llevó cautivo al pueblo de Jerusalén no fue solamente su arrogancia, sino también su falta de humildad, su falta de amor. Lo que llevó cautivo al pueblo de Jerusalén no solamente fue la arrogancia de pensar que Dios estaba con ellos y que nadie iba a penetrar esas murallas, sino también fue la falta de humildad, la falta de amor, la falta de creer que lo que estaba diciendo Jeremías en Jerusalén y lo que estaba diciendo Ezequiel en Babilonia iba a realizarse, iba a acontecer. Miré cómo la gloria de Dios abandonó el templo y se fue y se perdió. Mientras que Ezequiel dice que él, ahí donde él estaba, junto al río Quebar, estaba viendo la gloria de Dios. Mientras que en Jerusalén se iba del templo, él allá en Babilonia, en un lugar donde no podía hacer sacrificios, en un lugar donde no podía ejercer su oficio, estaba viendo la gloria de Dios. Después de todo esto, dice, hubo alguien que me habló. Oí la voz de uno que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Ezequiel le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Ezequiel, te envío a esa casa rebelde y padres rebeldes que no entendieron, como dijo Jesús, no entendieron el tiempo de su invitación. Yo te voy a enviar a ellos y tú les vas a hablar. Y si te escuchan, qué bueno, pero si no, ellos no van a poder decir que no hubo profeta entre ellos. Ezequiel estaba viendo la gloria de Dios y Dios estaba esperando que la gente que escuchara el mensaje de Ezequiel pudiera ver la misma gloria que él estaba viendo, diciéndoles, ni modo, Dios dice que nos va a traer cautivos y ya estamos aquí en Babilonia y dice Dios que una tercera parte va a morir a espada, una tercera parte va a morir en el camino y que una tercera parte va a morir a fuego. Va a pasar todo esto, pero debemos de entender que lo que quiere Dios es que su gloria regrese con nosotros y podamos tenerla. Que la cautividad no es el fin para el pueblo, sino que es algo que Dios está usando para que su misma gloria regrese a nuestro templo,
regrese a nuestro pueblo. Ezequiel está diciendo, debemos de entender el mensaje. ¿Y entendió el pueblo de Israel el mensaje que Ezequiel traía? No. ¿Entendió el mensaje de Jeremías cuando estaba diciendo, nos van a llevar cautivos, va a entrar Nabucodonosor? ¿Entendieron los reyes? ¿Entendieron los príncipes? ¿Entendió el pueblo? No. Dijeron, somos impenetrables. Dios no nos va a abandonar. Y Ezequiel dice, yo vi la gloria de Dios abandonando el templo. No dejemos, pues, hermanos, que la gloria de Dios abandone nuestro templo. Somos nosotros los que hemos aceptado a Cristo, templo y morada del Espíritu Santo. Pero es este lugar, el templo Agua Viva, donde nosotros creemos que la gloria de Dios está. Es este lugar, templo Agua Viva, donde nosotros creemos que este lugar es el lugar santísimo y que nosotros podemos venir y sentir la presencia de Dios. Quiero terminar como termina el libro de Ezequiel. El último versículo, capítulo 48, versículo 35 dice, en derredor tendrá 18,000 cañas. Y con esta parte quiero terminar. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Jehová allí. Jehová está ahí. Dice Ezequiel, en aquel día el nombre de la ciudad será Jehová allí. La gloria de Dios regresando al templo, regresando a la ciudad. Ezequiel termina diciendo, Jehová va a estar allí. Es decir, termina con la promesa de que el anhelo de Dios es estar con nosotros. De que el anhelo de Dios es estar en este templo, en nuestra casa, en todo lugar donde nosotros andemos. Ezequiel termina diciendo que la gloria de Dios no nos tiene por qué abandonar. Termina diciendo, Jehová aquí, Jehová en nuestra casa, Jehová en nuestro templo. Pero somos nosotros, el pueblo de Dios, los que debemos de provocar que la gloria de Dios no abandone nuestro templo. Y si la llega a abandonar, debemos de ser nosotros mismos los que provoquemos que la gloria de Dios regrese a nuestro templo. Yo creo que la gloria de Dios no nos ha abandonado. Yo creo que la gloria de Dios sigue estando en este templo. Yo creo que la gloria de Dios se sigue manifestando en este lugar. Pero es tiempo. Yo creo también que es tiempo en que nosotros tomemos conciencia, sacudamos nuestro espíritu y podamos decir, ¿qué es lo que estamos haciendo para que la gloria de Dios permanezca en este lugar? ¿Haremos caso a las visiones? ¿Haremos caso a las profecías? ¿Nos humillaremos? ¿Seremos empáticos con la gente que tiene necesidad, no solo dentro, sino fuera de la iglesia? ¿Actuaremos en amor, como la Biblia nos está diciendo que actuemos, para que la gloria de Dios no abandone nuestro templo, sino continuemos con eso? Es cierto que hemos sido atacados por una ola de enfermedades, pero también es cierto que Dios está con nosotros y está haciendo y está obrando en milagros. Y eso quiere decir que su gloria aún no nos ha abandonado, pero depende de nosotros que esa gloria permanezca en este lugar, permanezca en los atrios, en el umbral, en el lugar santo y en el lugar santísimo, y nos llene a todos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor
Queremos ver tu gloria. Queremos ver tu gloria y queremos que nos hables y queremos hablarte y ser llenos de tu espíritu. Y como Ezequiel poder decir: Jehová Sama, Jehová allí, Jehová en este lugar, Jehová con nosotros.